Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Bienvenidos a este seminario de proyecciones para el año 2020, donde vamos a estar hablando del mercado tanto nacional como el internacional. Ojo, el dólar index como el dólar peso, las materias primas como el petróleo, el oro, el cobre y la renta variable, tanto de Chile como de Europa y de Estados Unidos. Ahora, antes de empezar el seminario, por favor, les agradecería si me confirman el audio y la imagen. Si se escucha y si se ve bien. Perfecto, muchas gracias Ricardo, Sebastián, bienvenido también Osvaldo, Andrés, Pedro, Andrea, Úrsula, Nicolás, Camila, bueno, bienvenido a todo el mundo. Vamos a partir entonces ya con el seminario inmediatamente. ¿Qué tenemos que saber? A ver, ¿y qué es la idea? ¿Cuál es la idea de este seminario? Es analizar la evolución reciente y también las perspectivas de la economía mundial para el año 2020, tanto mundial como nacional. Ya también vamos a estar hablando de Chile. Para de esta forma identificar posibles riesgos y conductas que podemos aprovechar. Entonces, para esto primero tenemos que contextualizar en qué situación estamos, cuál es el escenario económico. Tenemos dos escenarios. Primero, el mercado internacional y luego vamos a ver el mercado nacional. Con respecto al mercado internacional, hay tres factores que influyen determinantemente y uno es el principal, que es la guerra comercial. Eso es lo que de esto es lo que va a depender las proyecciones para el próximo año, de un acuerdo o de un no acuerdo. ¿Ya? Así que la guerra comercial toma un papel fundamental. El día de ayer tuvimos las actas del FOMC, que es la Reserva Federal de Estados Unidos, y comentó que van a mantener las tasas mientras no se sepa si van a llegar a un acuerdo o no entre Estados Unidos y China. Esto de lo que nos habla es de la importancia de este tema de la guerra comercial para el futuro de la economía tanto nacional como internacional. El Brexit también es un tema que está muy en la palestra, aunque menos que hace un par de semanas atrás, porque se extendió el plazo hasta el 31 de enero, pero sí es un tema que es muy importante sobre todo para el desarrollo y el crecimiento de Reino Unido y de Europa. Y ya para los países más emergentes que están muy industrializados o que su principal fuente de ingresos son las materias primas, resulta de vital importancia el crecimiento de China, cómo está el gigante asiático, está creciendo a los niveles que debería estar creciendo, está creciendo menos, cuáles son sus proyecciones, eso también lo vamos a estar analizando. A ver, el escenario internacional ha tenido cambios importantes en los últimos meses. En particular, tenemos que entender que las tasas de crecimiento a nivel global y obviamente también de los socios comerciales específicamente de Chile, están disminuyendo y de forma significativa, especialmente para el 2020. ¿Ya? Se espera un retroceso en el crecimiento mundial para el 2020 y sobre todo en las economías desarrolladas. De hecho, las que sacan un poco la cara vendrían siendo las economías un poco más emergentes, que se esperan buenos crecimientos, pero es más que nada relativo a India específicamente, que lo vamos a estar viendo en unos gráficos más adelante. ¿Ya? Destaca también la corrección de cierta manera este año, este año de las economías emergentes. Este año las economías emergentes se han visto más negativas. Si vamos a ver la renta variable, vemos cómo la renta variable de las economías emergentes caen y mientras que están subiendo las de las economías más desarrolladas. Vamos a ver el por qué también. Especialmente Asia, donde los próximos 2 años el crecimiento de China y del resto del bloque asiático será sustancialmente menor respecto a las estimaciones previas. Pensemos que China está acostumbrada a crecer sobre el 10% hace unos años atrás. Hoy le cuesta mucho mantenerse sobre el 6%, ¿ya? Y también se espera para el 2020 y para el 2021
que crezca en torno a un 5,9 y un 5,8% respectivamente. Hace un par de meses atrás salió hablando uno de los principales asesores económicos del país, bueno, de China específicamente, y comentó que probablemente China empezara a crecer por debajo de la tasa del 6%, y eso es un dato bastante preocupante, porque si China crece poco, ¿qué significa? Que va a producir poco, que va a demandar menos, y por ende también cae el precio del cobre, que lo vamos a estar analizando. Por favor, si van teniendo dudas, consultas, me van comentando, así las vamos zanjando inmediatamente. Acá tengo una consulta, me preguntan si con respecto a Chile vamos a poder hablar de los fondos de pensiones y cosas así sin ningún problema. De hecho, menciono una diapositiva al tema del fondo E, pero si tienen dudas me las van comentando y las vamos conversando, no hay ningún problema. Entonces, guerra comercial en todos los diarios a nivel global. JP Morgan castiga a Chile, recomienda vender sus acciones ante las protestas. El Fondo Monetario Internacional rebaja las perspectivas de crecimiento mundial al mínimo en una década. Ojo, eso es muy importante, en una década. Hace una década, ¿por qué estaban tan bajas las perspectivas de crecimiento mundial? Por la crisis subprime. Es decir, el Fondo Monetario Internacional rebaja las perspectivas de crecimiento mundial a mínimos que no se veían desde la crisis. FMI recorta la proyección de crecimiento para Chile a un 2,5%. Esto fue el 16 de octubre. Esto fue una semana antes del estallido social. Ojo con ese 2,5%. En las proyecciones que nosotros manejamos es que Chile va a crecer por debajo del 1,8% este año probablemente. El PIB de China crece un 6% en el tercer trimestre del 2019, su peor registro histórico. Boris Johnson se reniega a una prórroga del Brexit. Bueno, finalmente, ¿qué es lo que quiero expresarles con esto? Que hay información que nosotros vamos viendo continuamente que de repente no entendemos que la podemos utilizar para aprovecharlo en bolsa. Hay mucha información en distintos medios de comunicación que nos entregan información valiosa para nosotros poder aprovecharla. Y ese es el objetivo del seminario, entenderla. A ver, acá tengo una consulta. Matías me pregunta, ¿la baja del crecimiento de China repercute en la baja de su demanda? En caso de Chile golpea más fuerte en el cobre, es decir que deberíamos proyectar un tipo de cambio sobre los 700 pesos y por ende un valor del cobre que debería disminuir aún más. Efectivamente, por ahí va el análisis, Matías. ¿Ya? Efectivamente, que caiga el precio del cobre deprecia al peso chileno y eso empuja y genera tendencia un poquito más alcista en el tipo de cambio. Ahora tenemos que ver cómo se va a comportar el dólar también, porque las proyecciones de distintos bancos de inversión para el dólar el año 2020 son bastante bajistas, ya esperan un dólar bastante débil. Entonces ahí tenemos que jugar con las magnitudes. ¿Qué se va a depreciar más? ¿El dólar o el peso chileno? Todo va a depender también de la contingencia nacional, cómo se va desarrollando todo este proceso sociopolítico. Entonces ahí lo vamos a estar analizando también en unos minutos más. De hecho tenemos proyecciones tanto del cobre como del dólar peso. Pero efectivamente una disminución del crecimiento de China inmediatamente repercute en la demanda de cobre, lo que hace que caiga el precio del metal rojo. Ahora, ante un escenario de recesión, se resienten una serie de indicadores. Primero, ¿cuáles son los indicadores que deberíamos estar viendo nosotros para ver cuál es el estado de una economía? Primero, las proyecciones de crecimiento mundial. ¿Ya? Si nos damos cuenta acá, tenemos un análisis realizado por el Banco Central de Chile, donde las proyecciones de crecimiento mundial ya empiezan a caer. Y el 2020 se espera que llegue a un piso. ¿Ya? Es decir, se espera que el 2020 el crecimiento sea el menor en los últimos 10 años aproximadamente. Lo mismo con la producción industrial. Si nos damos cuenta, acá tenemos del 2011 al 2019, vemos una caída importante en la producción industrial, que se encuentra en una tendencia bajista desde el año 2018, y las proyecciones es que continúen a la baja al menos hasta 2020.
El comercio exterior, también muy importante, el consumo juega un papel fundamental en cualquier economía. Ya por lo general, ustedes saben que el Producto Interno Bruto está compuesto por consumo, por gasto, por inversión y por balanza comercial, exportaciones menos importaciones. El consumo juega un papel fundamental en cualquier economía. En Estados Unidos, por ejemplo, el consumo es el 70% del Producto Interno Bruto. Por ende, si es que nosotros vemos un comercio disminuyendo, eso también nos habla de una economía sobrecalentada que está tendiendo a niveles de crecimiento menores. El PMI, que es de la industria, te muestra el indicador de manufacturero. Si nos damos cuenta, acá tenemos el 50. El 50 es un nivel clave en los PMI. Estos datos de PMI salen todos los meses, tanto en Estados Unidos como en otras economías, y lo que nos indica el de manufactura es cómo está la industria manufacturera de Estados Unidos o de cualquier nación. Y el de servicios nos indica cómo está el servicio, bueno, los servicios de la empresa. Entonces tenemos la producción y el servicio. Si nos damos cuenta, cuando está por debajo del 50%, nos indica que está en nivel de contracción. Es decir, que se está destruyendo manufactura, están perdiendo empleos y están disminuyendo los proyectos. En servicio todavía no es el problema vamos por el lado de manufactura. Y que de cierta manera también viene por una menor demanda de China desde los últimos años. ¿Ya? El precio de las materias primas. Vemos cómo la proyección de precio de las materias primas del cobre va disminuyendo. En cambio, la única que está subiendo es la materia prima oro. ¿Y por qué? Porque el oro tiene una particularidad, y es que el oro es un instrumento refugio. Ya la gente, cuando hay riesgos en el mercado, riesgos de recesión o riesgos incluso inflacionarios, lo que hace la gente es comprar oro para resguardar su capital. Es por eso que las proyecciones es que sigan subiendo, ¿ya? Todo esto a mí me marca en un escenario para poder tener proyecciones para el próximo año. Y por otro lado, esto en cuanto a materia comercial e internacional. Por otro lado, tenemos un lado más materia sociopolítica de lo que está pasando acá en Chile, que es el mercado nacional. Tenemos tres cosas importantes. Tenemos que ver el IMASEC. El IMASEC es el crecimiento, ¿ya? Es el índice mensual de actividad económica. Ese es el IMASEC. Y lo que mide es el crecimiento mensual de una economía. Es como el Producto Interno Bruto de una economía. No es exactamente igual, pero sí funciona como un termómetro del Producto Interno Bruto. El Producto Interno Bruto, que es un indicador de crecimiento, no se puede analizar mes a mes, sino que es trimestral, ¿ya? Y por ende, el IMASEC sirve para ir identificando el crecimiento mensual de la economía, en este caso la chilena. La inflación también, es muy probable que se genere inflación con todo lo que está ocurriendo. Y el conflicto sociopolítico, que es lo más importante en la economía nacional, obviamente, ¿ya? ¿Qué podemos hablar de esto? A ver, tenemos muchas noticias que han estado saliendo en distintos medios, ya sean en habla hispana o inglesa, ¿ya? El fin de un ciclo histórico en Chile, JP Morgan dice que hay que vender acciones, protestas en Chile, si tú no tienes plata en este país te mueres, son muchas cosas las que están pasando y que está saliendo en la prensa, y bueno, eso de cierta manera no genera la mejor imagen hacia afuera de Chile, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa? En Chile hemos visto un aumento en las tensiones políticas sociales, ya no es novedad, la gente se viene manifestando desde el mes de octubre, y esto ha repercutido directamente en la economía, ni siquiera indirectamente, absolutamente directa la repercusión. Por una parte, el país está movilizado. Los horarios de trabajo, debido a múltiples factores, se han visto disminuidos. Por ende, la productividad también, lo que va de la mano directamente con el crecimiento económico, ¿ya?
es probable que veamos un IMASEC, un índice mensual de actividad económica del mes de octubre, por debajo de las proyecciones que tenía el Banco Central a inicios de año. Incluso podría perfectamente ser un IMASEC negativo, es decir, el último trimestre de Chile perfectamente podríamos crecer a tasas negativas. Ojo, eso sería este trimestre, octubre, noviembre, diciembre. También se viene el verano, enero, febrero, marzo, que históricamente la industria que generaba más crecimiento en Chile durante esta época estival era el turismo, que muy probablemente se vea mermado también este año por toda esta contingencia que está ocurriendo. Obviamente debido al riesgo y a la poca seguridad que entregamos como país por el momento, los turistas van a preferir ir a otros lugares. Eso podría ocasionar incluso un primer trimestre también de crecimiento negativo. Y si eso ocurre, es decir, si en este último trimestre terminamos con un crecimiento negativo y el primer trimestre que viene también, vamos a entrar en lo que se denomina recesión técnica. Directamente vamos a entrar en recesión, ¿ya? Por lo mismo, el riesgo país ha aumentado 10 puntos desde que se iniciaron las manifestaciones. El peso se ha devaluado, llevando al tipo de cambio máximo histórico en torno a los 806, lo que podría repercutir obviamente en un aumento en la inflación y que de cierta manera ya estamos viendo. ¿Ya? Por ejemplo, las bencinas, después de un mes que estuvieron estáticas, subieron el día de hoy de 5 pesos promedio, y eso es netamente porque el petróleo es un commodity importado. Y al ser importado se paga en dólares y el dólar está más caro, obviamente se encarece el producto. Y eso es lo que está ocurriendo hoy en día. Y va a pasar con todos los productos importados. Al tener un dólar más caro, se va a encarecer todo, porque la mayoría de las cosas que nosotros consumimos son bienes importados. Entonces, aumentó el riesgo país, se devaluó el peso chileno. Ojo, hay un ranking que se llama el Doing Business, donde Chile cayó al número 59, su peor registro histórico del ranking. Este ranking sirve, en el fondo, para indicar el ambiente económico y las garantías y los respaldos que le entrega un país a los inversionistas extranjeros. Entonces, si hay inversionistas extranjeros, por ejemplo, que ya no están tan convencidos de invertir en Chile, lo más probable es que no lo hagan y no inviertan, lo más probable es que paralicen proyectos, lo que podría generar un aumento en el desempleo que se espera en torno al 10% para el año 2020, y también lo más probable es que haya fuga de capitales, que los capitales salgan de Chile, se vayan los dólares. ¿Y qué ocurre si es que hay menos dólares en la economía? Aumenta el tipo de cambio. ¿Ya? Y eso es lo que vamos a estar analizando en los gráficos más adelante. Entonces, aumentó el riesgo país, se devaluó el peso chileno, caímos en el ranking Doing Business. Fondo E, ojo, el fondo E, que es el fondo más seguro, por así decirlo, es el que más ha perdido. Probablemente si el segundo trimestre y el primer trimestre de este año crezcamos en tasas negativas, se produzcan recesión técnica, ¿ya? Y un probable aumento del desempleo de en torno a un 10%, que esas son las proyecciones para el próximo año, ¿ya? Ahora, tengo una consulta acá, me pregunta Andrés, pese a que la gente confía en que el fondo es el más seguro, ha sido el que más ha perdido, efectivamente. ¿Cómo y por qué pasó esto? Ya, ok. Mire, tienen que entender lo siguiente, que el fondo E invierte casi su totalidad en renta fija. Ya no está invirtiendo en renta variable, no está invirtiendo en acciones. Ya de hecho su exposición por ley no puede ser mayor al 5% en renta variable. Y en gran medida esta renta fija suele ser de carácter local. Entonces, partamos de la premisa de que la renta fija también cambia de precio. Cuando tú inviertes en renta fija, no es que vas a tener rentabilidad segura.
¿Ya? Hay que tener en cuenta que la cotización de los bonos, por ejemplo, que son renta fija, depende en gran medida de dos factores. El primero es la tasa de interés del Banco Central y el segundo es el riesgo país, el cual se refiere a la probabilidad de que Chile no pueda hacer frente a sus compromisos con sus acreedores. Y al cabo de todo esto que está ocurriendo, obviamente el riesgo de que Chile no pueda hacer frente a sus compromisos aumenta, por lo que aumenta el riesgo país. Dada esta inestabilidad, los conflictos vividos en el país durante el último mes han arrojado sobre la economía y la expectativa de Chile. Lo que hacemos nosotros es ver cómo el riesgo país salta y ahora, ojo, está aumentando y está llegando al 15%. Y esto, a su vez, causa de manera directa un menor interés por los inversores de prestarle dinero al Estado chileno. ¿Por qué? Porque damos menos garantía. Y la demanda, obviamente, de mayor tasa de interés en estos préstamos. Y finalmente lo que ocurre es que se ve todo esto repercutido en las tasas de interés que disminuyen y obviamente disminuye también la renta fija. ¿Ya? Ahora, ojo, ¿qué es lo que ocurre? ¿Y por qué la que más ha subido es la renta variable? El fondo A es el que más ha subido. ¿Por qué si es el más riesgoso? Porque el fondo A invierte mayormente en renta variable extranjera. Entonces, si nosotros vamos a comparar las bolsas de Estados Unidos, que están en máximos históricos, con la renta fija local, lo que hay que hacer es estar invirtiendo en renta variable afuera, más que en renta fija local. Y es por eso que el fondo E es el que más ha caído y el que más ha perdido valor. ¿Ya? A ver, tenemos otra consulta acá. Ya, me pregunta Patricio, el fondo E está compuesto básicamente por renta fija, sí, efectivamente. ¿Qué significa eso y por qué en esta crisis se vio más perjudicada? De cierta manera era lo que les comentaba. Por lo general las personas confunden renta fija con renta segura, ¿ya? Siendo que la renta fija, al igual que cualquier otro activo financiero, está sujeto a variaciones de su precio en el mercado. Entonces la renta fija se llama así no porque sea rentabilidad fija, sino que porque los retornos que ofrece son conocidos, pero son fijados en el momento de emisión del bono o letra. En el momento de emisión son fijados. Por ende, fueron los bonos los que más sufrieron dada su estrecha vinculación con la capacidad de Chile, en este caso, de generar riqueza y bienestar. Y a fin de cuentas, de hacer frente a sus pagos, que era lo que les comentaba. Y ha sido entonces esta capacidad la que ha sido más cuestionada durante la última semana y por lo mismo hemos visto que el fondo E es el que más está cayendo. Por ende, ¿cuál es la sugerencia? Va a depender mucho también de la vida laboral que le queda a cada uno. ¿Ya? Mi sugerencia personal es que si a ti te quedan más de 20 años de vida laboral, tienes que estar invertido más en el fondo A y en el B. Ahora, si ya estás pronto a jubilar, claro, la sugerencia siempre va a ser estar en el fondo menos riesgoso. Ya lamentablemente, la gente que está pronto a jubilar y está en un escenario, no sé, por lo general estos son ciclos económicos finalmente. Ya los ciclos económicos suelen durar entre 3 a 5 años. Entonces la gente, por ejemplo, que se iba a jubilar este año y estaba con fondo E, efectivamente toda esta crisis social le vino muy mal para su jubilación porque ha perdido parte de sus fondos, ¿ya? Pero la gente que le queda más de 5 años para jubilar no tiene mucho de qué preocuparse. ¿Por qué? Porque como el mercado es cíclico, lo más probable es que vean recuperaciones en los fondos, ¿ya? Así que eso con respecto a los fondos de pensión. Si van teniendo dudas, vayan consultando. Vamos a ir viendo ya las proyecciones directamente del dólar, de las materias primas y de la renta variable. Pero antes de eso, tenemos que ver cuáles son las proyecciones del crecimiento global, de la inflación y cómo los vamos a linkear. Acá podemos ver un gráfico que lo sacamos del Banco Mundial, esa es la fuente, del crecimiento global que se espera. La línea amarilla es de los países emergentes, la línea roja es de los países avanzados o desarrollados y el gráfico de barras vendría siendo el crecimiento global del mundo. Nos damos cuenta cómo
para el 2020 y 2021 las proyecciones de crecimiento del mundo, es lo que les comentaba, van disminuyendo, están por debajo del 3,5%. Pero lo más preocupante no es eso, sino que las economías desarrolladas son los países que presentan un forecast de menor crecimiento. ¿Ya? Acá tenemos Estados Unidos, acá tenemos Europa, etc. Ya podemos incluso llegar a ver caídas del crecimiento en Estados Unidos y en Europa por debajo del 2%, que son tasas bastante bajas. ¿Ya? Y por otra parte, las economías que más van a estar subiendo vendrían siendo las emergentes. Por ende, no resulta una mala idea estar invirtiendo el próximo año más a favor de países emergentes que de países desarrollados. Eso quiere decir estar comprando más divisas emergentes, estar comprando más bolsas de países emergentes, de Brasil, etcétera, más que de Estados Unidos, porque de todas maneras igual tiene mucho sentido, porque Estados Unidos está en máximos históricos. ¿Ok? Si lo vamos a ver por región, tenemos Asia-Pacífico, Europa y Asia Central, Latinoamérica, el sur de Asia. ¿Y qué es lo que podemos ver? Podemos ver que acá se esperan que las proyecciones para el 2020 y 2021 sean bastante positivas para Latinoamérica y el Caribe, ¿ya? Más que cualquier otra, más que Asia-Pacífico. Se esperan disminuciones leves, pero disminuciones de las proyecciones en Asia-Pacífico. Incluso que Asia-Pacífico y la mayoría de las regiones van a estar creciendo por debajo de su promedio de los últimos 27 años. Los únicos países que van a estar, o la única región que va a estar más o menos por sobre, debiese ser Latinoamérica. ¿Ya? Ojo, todo esto supeditado a lo que ocurra también en términos de coyuntura. ¿Ya? Por ejemplo, en Chile no es tan así específicamente. Ya, obviamente todo esto va a depender de cómo se vaya desarrollando el conflicto acá en Chile específicamente. Estas son las proyecciones de crecimiento para el mundo. Para el 2019 se espera que se termine en un 2,6%, es decir, Chile ya estaría creciendo en torno al 1,8% este año, por ende estaríamos creciendo por debajo a la media mundial. El 2020 se espera un incremento a 2,7% y el 2021 a un 2,8%. Se espera una disminución del crecimiento en las economías avanzadas. Alejandra tiene una consulta que la vamos a ver y es bastante interesante luego de esta diapositiva. Economía avanzada, ya se espera una disminución del crecimiento y una disminución que viene siendo constante desde el año 2017, donde creció un 2,3, después 2,1, se espera que este año termine en 1,7 y se espera un 1,5% para el 2020 y 2021. Economías emergentes y en desarrollo ya se espera un incremento. Se espera un incremento del 2020 a un 4,6 desde un 4% que se espera acá el 2019 y un 4,6 del 2021. Esto viene más que nada dado por China y por India, por si acaso, que todavía son consideradas economías emergentes. La consulta de Alejandra era la siguiente. A ver, me comenta acá. ¿Cómo crees que se comporta el mercado inmobiliario en Chile? ¿Es posible una baja en el valor de los inmuebles? A ver, perfecto. Mercado inmobiliario en Chile. Efectivamente puede que haya una baja, existe una posibilidad. ¿Ya por qué? Porque con un escenario más incierto de lo que va a ocurrir, con un cambio probablemente constitucional, van a haber muchas reformas que se van a realizar. Y también el mercado lo que tiene que hacer para hacer frente a todas estas demandas sociales, se requiere capital, se requiere dinero.
Y una de las fuentes de financiamiento del mercado es a través de impuestos. El otro es a través del precio del cobre, ¿ya? Pero el precio del cobre, las proyecciones que tienen no son las mejores, por ende, el ingreso del Estado debiese venir más por el lado del impuesto. Y cuando eso ocurre, cuando hay incertidumbre en un mercado, cuando no hay claridad de las reformas que se vienen, lo que hace la gente es tranquilizarse y postergar por lo general sus decisiones de inversión. De hecho, las proyecciones de inversión para Chile vienen siendo bastante menores a las que expresó el Banco Central en el IPOM del primer trimestre de este año. Es decir, ya se está esperando una baja en las inversiones. Y eso también contribuye en una disminución del crecimiento económico. Entonces, es muy probable que el mercado inmobiliario en Chile se estanque un poco. De hecho, hoy mismo salió una noticia en el Mercurio de que los bancos ya están aumentando las exigencias y que incluso empezaron a aumentar las tasas las tasas de los bancos de las hipotecarios. Ojo con eso, ¿ya? Ahora los bancos con todo esto obviamente van a tener más resguardos y van a ver a quién le prestan el dinero para un hipotecario, porque hay más probabilidades de desempleo, de que disminuyan los ingresos, los sueldos, etcétera, porque va a haber más competencia. Y así que bajo este escenario es muy probable que el mercado inmobiliario en Chile se estanque un poco. Y por ende es posible ver una baja en el valor de los inmuebles, absolutamente, Alejandro. ¿Ya? Para que estemos muy atentos con eso y muy atentos también a lo que sale en la prensa con respecto a las tasas de los hipotecarios, porque todas las semanas venían saliendo que estaban cayendo, y esto era porque el Banco Central venía disminuyendo las tasas. Pero en China, en Estados Unidos ya no pretenden disminuir las tasas, por lo menos durante lo que queda de año. Y lo más probable es que si Estados Unidos no lo hace, Chile tampoco lo haga, porque por lo general Chile va siguiendo lo que hace Estados Unidos en materia de política monetaria, para mantener el equilibrio también del tipo de cambio, ¿ya? Así que ojo con eso, ¿ya? Lo más prudente que haga el Banco Central es mantener las tasas en el valor en el que están. Lo más prudente no es que los suba ni que las baje, ¿ya? El que suba las tasas podría fortalecer de cierta manera el peso chileno, pero también podría desincentivar aún más la economía y el consumo, y eso es peligroso, ¿ya? Recuerden que el Banco Central lo que hace con las tasas de política monetaria es cumplir su mandato, que es mantener la inflación en torno a un 3%, pero con el tipo de cambio en los niveles que está, no le va a dejar mucho espacio para mover las tasas, porque es muy probable que andemos en esa zona de 3%, 2,8% en la inflación. De hecho, a 12 meses la inflación ya está en 2,6%, la subyacente. Juan me pregunta, hola, ¿se ve un final para la caída del peso? ¿Hasta dónde podría llegar? Y de existir una recuperación, ¿cuándo podría darse? Gracias. A ver, ¿cuáles son nuestras proyecciones? Mira, nuestras proyecciones para el próximo año, que las vamos a ver más adelante, son un dólar más debilitado que debiese jugar un papel importante en ese sentido, porque debiese apoyar a una disminución en el tipo de cambio. Pero todo va a depender de lo que pase en Chile. Eso es lo que toma mayor importancia, por lo menos para el tipo de cambio local. Ya, si continúa en Chile todo este estallido social y no se llegan a acuerdos ni a reformas, etcétera, lo más probable es que en ese caso el peso se siga debilitando. ¿Ya? Y de ocurrir eso, podríamos ver un aumento en el riesgo país adicional, podríamos ver disminución en el crecimiento, aumento en la inflación, y si eso ocurra, el peso debiese seguir debilitándose y el dólar debiese seguir subiendo. Nosotros estamos esperando en corto plazo 800, 806. A mí personalmente me da incluso una subida posible hasta 815, y a nuestro economista jefe de Polonia, ni siquiera de Chile, de Polonia, de todo el holding, está esperando los 846. ¿Ya? Así que para que tengamos ojo con eso. ¿Ya? De todas maneras lo vamos a analizar técnicamente en una diapositiva más allá. Seguimos entonces. Estas son las proyecciones de crecimiento del Producto Interno Bruto
y obviamente de su composición, de cómo está compuesto el Producto Interno Bruto, de las economías avanzadas o de las economías desarrolladas. Si bien es cierto, vemos claramente una disminución en el crecimiento. El Producto Interno Bruto del 2017 estaba por sobre el 2%, ya esperamos que el 2020 esté por debajo y el 2021 esté incluso por debajo del 2020. ¿Ya? Esto es Producto Interno Bruto, crecimiento de los países desarrollados. Se espera también una disminución en el consumo, se espera una disminución en las inversiones y se espera una disminución en las exportaciones también. ¿Ya? Entonces, todos los componentes del Producto Interno Bruto están con proyecciones de caída para 2020 y 2021. Ojo con eso, ¿ya? Esto es el crecimiento en economías desarrolladas. En Estados Unidos se espera una disminución en el crecimiento por debajo del 2% y llegando al 1,6% el 2021. En la zona euro se espera una disminución incluso por debajo del crecimiento de Estados Unidos, es decir, Estados Unidos debiese estar creciendo más que la eurozona. Y bueno, Japón ya no es novedad, pero desde el 2018 que viene creciendo por debajo del 1%. Así que es muy probable que se mantenga esa posibilidad de que siga disminuyendo el crecimiento en Japón. Por ende, ¿qué es lo que ocurre? Al ser estos países los mayores consumidores de materias primas, también hay posibilidades y proyecciones de caída en los precios de las materias primas, exceptuando el oro. Es muy probable que veamos caída en los precios del petróleo, es muy probable que veamos caída en los precios del cobre y es muy probable que veamos alzas en los precios del oro, por ser un instrumento de refugio. Entonces ahí ya se nos abre una posibilidad de inversión. Yo no estaría tan invertido en renta variable ni en dólar. Yo estaría más invertido en oro específicamente, en instrumentos de refugio, para el 2020 y 2021. Vemos cómo ha disminuido, viene cayendo la producción industrial. Vemos cómo la demanda de importaciones, tanto en economías emergentes como en economías avanzadas, viene disminuyendo. Se espera que se estabilice la demanda de importaciones en economías emergentes, pero que disminuya en economías desarrolladas, ¿ya? Y por lo mismo se espera que los precios de los commodities empiecen a tender a la baja, ¿ya? Ahora lo que vamos a hacer es entrar específicamente en las proyecciones. Tenemos distintas proyecciones. Primero vamos a hablar del dólar index, luego vamos a ver el peso dólar contra el peso chileno. Si ustedes se dan cuenta, acá yo saqué un gráfico desde 1979 a la fecha. Y podemos darnos cuenta que desde esta fecha de 1984 aproximadamente, la tendencia del dólar, del billete verde, del dólar index, es bajista. Y desde 1985, que viene respetando muy bien esta línea bajista de tendencia. La respetó en 1985, la respetó el 2000 aproximadamente, luego el 2001, la respetó el 2014, 2015, y ahora la tenemos nuevamente en esta línea de tendencia. Si lleva 35 años casi respetando esta línea de tendencia, lo más probable es que lo haga nuevamente. Y ahora es muy probable que veamos por ende caídas en el dólar index para el año 2020, es decir, que veamos un dólar debilitado. Y tiene mucho sentido porque Trump lo que busca es que se debilite el dólar, porque hace más competitiva su moneda, ¿ya? Por un lado, presiona mucho a la Reserva Federal para que baje las tasas. Y cuando un banco central baja las tasas, debilita su moneda. Y cuando un banco central baja las tasas, cuando la economía se resiente. ¿Y qué es lo que hemos visto? Hemos visto cómo lo más probable es que Estados Unidos empiece a resentir una economía, un crecimiento más bajo de su economía,
y que lo más probable es que el Banco Central, para incentivar el consumo y evitar esta caída en la economía, empieza a disminuir las tasas. Y si eso ocurre, vamos a ver un dólar que se va a seguir debilitando. ¿Ya? Hasta el momento, ¿les queda alguna duda o consulta con respecto a este tema? Perfecto, me indican que todo claro, vamos a seguir entonces. En este momento estoy abriendo una plataforma para hacer los análisis en tiempo real y tener en la cabeza números específicamente, eso es lo más importante. ¿Ven la pantalla, cierto? Perfecto. Muy bien. Esmeralda me pregunto, ¿cómo puedo prever la disminución de la materia prima? Eso, Esmeralda, se hace a través de análisis técnico, que es lo que vamos a hacer ahora, el análisis de los gráficos, ¿ya? Por ejemplo, tenemos el dólar index, lo que yo les comentaba. Tenemos una proyección bajista absoluta. Cada vez que llega a esta línea roja, que es una directriz bajista, que me indica la tendencia bajista del instrumento, llega acá, cayó. Llegó acá, en esta oportunidad cayó. Llegó acá, en esta oportunidad cayó. Llegó acá, luego, en esta oportunidad, esto fue el 2017. Acá llegó el 2002, acá llegó el 2001, acá llegó el 85. Y hoy en día se encuentra en este nivel. Entonces lo más probable es que veamos caídas del dólar para el 2020 hasta al menos los 88 puntos. Eso significa que podríamos ver un dólar debilitado al menos un 10% para el próximo año. Matías me pregunta, para realizar proyecciones de dólar a varios años, ¿se debe visualizar el crecimiento y ciclo económico históricos de Estados Unidos? Para hacer una proyección a varios años, efectivamente, se tiene que visualizar el crecimiento, no solamente el proyectado para los próximos años, sino que se tiene que ver el anterior, ¿ya? Cómo viene creciendo y con eso se contrasta, para saber si, porque si yo veo Estados Unidos va a crecer el próximo año un 2% y un 1,5%, pero los años anteriores viene creciendo un 0,5%, el dólar se debiese fortalecer. Pero si los años anteriores se viene creciendo sobre un 3% y ahora va a crecer un 2 y un 1,5, el dólar se debería debilitar. Por eso, para hacer proyecciones tenemos que ver tanto el horizonte hacia el futuro y el pasado, cómo se comporta. Ya es por eso que vemos un dólar absolutamente debilitado para el año 2020. Y si vemos un dólar, un billete verde debilitado, ¿qué debiésemos ver en el dólar peso chileno? Debiésemos ver un dólar debilitado también, ¿ya? Porque el billete verde pierde valor. Pero eso es en escenarios normales, ¿ya? Ahora, actualmente Chile no se encuentra en un escenario tan normal, ya no estamos en una normalidad. Por ende, va a depender qué es lo que se deprecia más. ¿Se deprecia más el peso o se deprecia más el dólar? ¿Ya? Por suerte, vemos un dólar más debilitado, porque si viéramos un dólar fortalecido y además de eso un peso debilitado, podríamos ver alzas incluso hacia los 900 pesos. ¿Cuáles son los niveles técnicos de las proyecciones que nosotros tenemos? Tenemos proyección de alza en el tipo de cambio hacia los 834 como primeros objetivos. Es muy probable que veamos el tipo de cambio en torno a 834 y 845, y ahí podríamos ver algunos retrocesos. Ojo, recuerden que por lo general el Banco Central sale a intervenir a ciertos precios. Hace unos años atrás salió a intervenir, pero a los 760. Ahora salió a intervenir a los 800 pesos, pero ojo, efectivamente no tuvo una consecuencia de una caída importante del tipo de cambio. Y es porque el Banco Central, más que salir a intervenir por el precio del tipo de cambio, salió a intervenir para asegurar la liquidez en el mercado, para asegurar su mandato de estabilidad financiera.
¿ya? No ha salido a intervenir para disminuir el precio todavía, ¿ya? Los más perjudicados con estos niveles son más los importadores, los que importan, en el fondo, los productos de afuera. Los que traen los productos de China, del extranjero acá y los venden acá. ¿Por qué? Porque a mí me cuesta más. Si ayer yo tenía un producto, una calculadora, que me costaba $1 y yo la traía y desembolsaba 500 pesos por ese dólar, ahora estoy desembolsando 800 pesos. Por ende, ahora yo no voy a vender mi calculadora a 600 pesos para tener un margen de 100. La voy a vender en 900 pesos para tener un margen recién de 100. Y todo ese aumento se lo lleva y se lo traspaso al consumidor. Y así se genera la inflación. Y es por eso que vemos ya cómo ha estado aumentando el precio del petróleo y probablemente tengamos una Navidad algo más cara que la de los años anteriores porque los precios van a ir subiendo. Hemos visto cómo los precios de la carne ya están subiendo. Entonces, si se mantiene el tipo de cambio en estos niveles, tenemos que acostumbrarnos a esa situación. ¿Ya? Así que dólar peso chileno, si tienen dudas, coméntenme nomás. Dólar peso chileno, estamos alcista hasta los 834 y 845 para por lo menos el primer trimestre del próximo año. Podría también ser un buen instrumento refugio. El cobre, ¿qué está pasando con el cobre? Si se dan cuenta, acá tenemos una tendencia bajista que viene desde el año 2011, 2010 incluso, que ocurre algo bastante similar que con el dólar index. Tenemos esta directriz bajista. Acá tenemos el techo, que llegó al techo y empezó a caer, llegó a este techo, empezó a caer, llegó a este techo, empezó a caer, llegó a este techo, empezó a caer. Entonces lo más probable es que veamos un ataque, todavía le queda un espacio al cobre para seguir subiendo. Todo va a depender también del desarrollo en materia comercial. Si la guerra comercial continúa, el precio del cobre debiese seguir cayendo. Si la guerra comercial termina, el precio del cobre debiese empezar a subir. Por eso finalmente yo les comentaba al principio que la guerra comercial es muy importante para ver el desenlace del próximo año. Porque con una guerra comercial, los países perdedores vienen siendo Estados Unidos, China directamente, pero al perder Estados Unidos y China pierde un montón de países, ¿ya? Porque si China le va mal, consume menos cobre. Si consume menos cobre, disminuye el precio. Si disminuye el precio, el Estado de Chile recibe menos dinero en sus arcas fiscales, por ende la economía de Chile también se ve resentida. ¿Ya? Entonces todo va a depender mucho de lo que ocurra en materia comercial entre Estados Unidos y China. ¿Cuáles son las proyecciones específicamente del cobre? Lo que nosotros estamos esperando en el cobre es un ataque a la directriz bajista, es decir, que vaya a buscar estos niveles, aproximadamente 61.81. Estos niveles están expresados en dólares por tonelada. Si yo la quiero ver en dólares, en libra por dólar, esos 61.81 los divido en 22.04. Es decir, podríamos ver un ataque a los 2,8 dólares la libra. Y en este nivel lo más probable es que veamos caídas. ¿Caídas hacia dónde? Hasta esta línea roja primero, que es la media de 200 periodos, y después tendríamos caídas hasta los 5.399, que vendría siendo los 2,44 dólares la libra. Y si es que las tensiones comerciales aumentan y no se firma ningún acuerdo, incluso podríamos volverlo a ver en torno al 1,94 dólares la libra. Entonces, el escenario de corto plazo en el cobre es alcista, pero en el mediano y largo plazo ya es más bajista. Todo dependerá obviamente del desenlace de la guerra comercial. Si es un positivo desenlace, es bueno para el cobre y bueno para Chile, porque disminuiría el tipo de cambio. Y si es un escenario negativo en cuanto a guerra comercial, lo más probable es que sea también negativo para Chile y para el precio del cobre. Y así que en ese sentido estamos bajistas en el largo plazo, pero estamos alcistas en el corto hasta los 2,8 dólares la libra. ¿Qué más tenemos aparte de cobre? Proyecciones del oro. Recuerden que el oro es un instrumento refugio. ¿Ya? Eso es muy importante, la gente se protege en el oro. Lo que nosotros estamos esperando
son ataques bajistas hacia los 1400, 1360, donde ahí se nos abren muy buenas opciones para comprar oro. Acá vemos una proyección alcista, una tendencia alcista, donde tenemos piso que viene del año 2006, piso del año 2008, piso del año 2015, piso del año 2018. Entonces estamos esperando un ataque a la zona de pisos para poder comprar. ¿Cuáles son las proyecciones del oro? Son absolutamente alcistas, sobre todo si se viene una disminución en el crecimiento en los países desarrollados. La gente no va a estar comprando dólares, la gente va a estar comprando oro. ¿Y cuáles son las proyecciones alcistas? $1.600 la onza, $1.780 la onza y $1.900 la onza. Este escenario es menos probable, yo estoy más esperando los 1.600. ¿Por qué? Porque cuando llegó a 1800, que fue para el 2010 más o menos, fue post-crisis subprime. Después de la crisis la gente se estaba protegiendo mucho en oro. Ya por ende, si no vemos una crisis económica a nivel global, lo más probable es que veamos un precio del oro en torno a los 1.600 aproximadamente y que no sea capaz de llegar a los 1.900. Así que estamos alcistas en el oro. El petróleo, más bajista. Ya si nos damos cuenta, venimos con una tendencia bajista del petróleo desde el año 2014, que llegó a esta directriz bajista y empezó a caer. Luego llegó nuevamente en 2017 y empezó a caer. Luego llegó a esta directriz bajista en 2018 y empezó a caer. Luego a inicios del 2019 llegó a esta directriz bajista y empezó a caer y hoy día lo tenemos en torno a esos niveles. Entonces, ¿qué es lo que esperamos nosotros del petróleo? Del petróleo esperamos un ataque en corto plazo hacia los $60 aproximadamente el barril para continuar cayendo. Y los objetivos bajistas en el petróleo vendría siendo primero la media de Bollinger, o sea, la media de la SMA, la media móvil simple de 200 periodos, que está en 53.54. Si nos damos cuenta y vemos este indicador, nos indica lo mismo, nos indica también una tendencia bajista. Juan me pregunta, ¿qué tal el comportamiento con otros metales como plata, paladio o platino? De esto podríamos revisar. Si me voy al oro, y acá yo pongo, para comparar con la plata, me voy a dar cuenta que el movimiento es muy similar. Si bien es cierto, los precios son distintos, el precio es muy similar, el movimiento. Y acá, ¿por qué? Porque son instrumentos muy correlacionados. La gente va a comprar oro o va a comprar plata. Siempre la primera opción es oro, por eso también es más caro, ¿ya? Pero, por ejemplo, acá está subiendo la plata y sube el oro. Baja el oro, baja la plata. Sube el oro, sube la plata. Entonces, es muy similar la proyección. Todos estos metales preciosos debiesen estar subiendo de valor para el año 2020. Y para el año 2020 debiese estar cayendo el WTI, el petróleo, hacia los 53.54 aproximadamente. Y lo que yo les comentaba acá es que el RSI está bajista. Este es un indicador que me indica, valga la redundancia, la fuerza del precio. Y la fuerza del precio va más a la baja que al alza, es decir, ha disminuido la fuerza. Y es por eso también que vemos posibles caídas por debajo de los 53. Si cae por debajo de 53, perfectamente nos podemos ir a $50 el barril. Eso con respecto al petróleo. Ahora, ¿qué se viene? El IPSA. Ojo al IPSA, ya entramos a la renta variable. Ya entonces entendemos que lo que nosotros estamos esperando para el próximo año, para el 2020, son materias primas más bajistas, dólar más bajista y el oro, instrumento refugio por excelencia, más alcista, en el cual debiésemos estar tomando posiciones. Benjamín me pregunta qué hice para comparar los dos gráficos en uno. Simplemente me voy acá, donde dice comparar, hago clic y busco el instrumento en el que quiero comparar y pongo añadir. Me dan un segundo, vuelvo inmediatamente.
Perfecto, estamos de vuelta, muchas gracias. A ver, Pedro me pregunta si puedo repetir la proyección del dólar peso. Es súper simple, el dólar peso, lo que nosotros estamos esperando son debilidades del dólar a nivel internacional para el 2020, ¿ya? Pero eso lo que debiese hacer es indicarnos debilidad también del dólar peso para el próximo año, pero va a depender mucho de cómo se desarrolle este proceso que estamos viviendo acá en Chile. Porque el tema, la pregunta es, ¿qué se va a depreciar más? ¿Se va a depreciar más el dólar o se va a depreciar más el peso? Y dependiendo de eso, es la respuesta que te puedo dar. ¿Qué es lo que esperamos nosotros? Nosotros estamos esperando alzas en el tipo de cambio hacia 832. Y, ojo, esto siempre y cuando sea capaz de superar los 800. Los 800 pues, empiezan a ser un nivel bien importante porque es un techo psicológico, ¿ya? Si es que el precio se mantiene por debajo de 800, perfectamente podríamos volver a verlo en 762, que son los niveles que me marca esta proyección de Fibonacci. Y ojo, este es un muy buen nivel para comprar, porque eran los máximos históricos, ya que vienen del 2002. Y en análisis técnico, cuando los máximos históricos son superados, se transforman en pisos. Entonces, si pillamos el dólar en 760, 765, en ese rango es muy interesante poder comprar. Entonces, si llegase a superar los 800, yo personalmente tengo 815 como objetivo, luego tenemos 834, y ya de acuerdo a nuestro economista jefe tenemos 846. Esas son las proyecciones del dólar para el próximo año. Yo te diría que incluso ni siquiera para todo el próximo año, es para el primer trimestre del próximo año, ¿ya? Que es donde probablemente podamos ver una recesión técnica. Si no vemos una recesión técnica entre este trimestre y el próximo, lo más probable es que ya no la veamos, ¿ya? ¿Por qué? Porque si vemos una recesión técnica, es decir, 2 trimestres consecutivos creciendo a tasas negativas, tiene que ser este trimestre y el próximo, o si no ya no va a ser, es lo más probable. ¿Ya? Así que si es que vemos estos niveles en el tipo de cambio, va a ser específicamente el primer trimestre del próximo año. A ver, Juan me pregunta, respecto al euro u otras divisas como el franco suizo o el yen japonés, ¿merece la pena? Esas son instrumentos refugio. El euro no es un instrumento refugio, pero el franco suizo y el yen japonés debiesen fortalecerse también como instrumentos refugio, tal como el oro. ¿Ya? Así que sí valdría la pena tanto el yen, el franco suizo, el oro, son instrumentos refugios donde uno se puede cubrir cuando se avecinan crecimientos menores o más riesgo en el mercado. Entonces la proyección bajista en el petróleo es en torno a los $50. Pero acá ya empieza a jugar un papel fundamental la OPEP, ya que la OPEP obviamente es la organización de los productores de petróleo, donde no están todos, por ejemplo no está Rusia, que es uno de los principales productores, pero ¿qué es lo que ocurre? Que sí, igual van trabajando en conjunto. La OPEP, cuando el precio está por debajo de $50, ya empieza a recortar producción para hacer subir el precio. Ya, así que lo más probable es que durante el 2020 veamos el petróleo en torno a los $50 aproximadamente. Eso significa que podríamos perfectamente estar viendo una caída de si lo pensamos en $50, está en 59, de un 15% adicional aproximadamente. Es muy factible, muy factible. Ahora, ¿qué es lo que pasa con la renta variable? Quiero ver, antes de ver Chile, quiero ver Estados Unidos y después quiero ver Europa. La renta variable de Estados Unidos es esta. Si ustedes se dan cuenta, están máximos históricos. Esta es la línea de tendencia de la renta variable de Estados Unidos desde 1976 a la fecha. ¿Qué es lo que me preocupa a mí específicamente con respecto a la renta variable de Estados Unidos? Y es que está muy alejada de su media. Esta es su media. Por lo general, cuando crecen cerca de su media, son crecimientos muy sanos. Y acá ya cuando se empiezan a escapar, cuando el crecimiento de la economía, o por lo menos las expectativas de este crecimiento de la economía son muy superiores a lo que realmente es,
se empiezan a escapar las medias. ¿Y qué ocurre? Vemos caídas abruptas del mercado. Por ejemplo, acá vimos una caída de 1511. Estas son crisis. De 1511 a 792. Esto fue el 2000, las .com. $7.92 sobre 1511. Eso fue una caída de un 47%. Acá empezó a recuperar, empezó a alejarse nuevamente de la media, estuvo muy cercano a los niveles anteriores y empezó a caer nuevamente. Y cayó nuevamente hasta 7.92, incluso un poquito menos, 6.60. Acá vemos una subida impresionante que retomó la media. Y ahora ya estamos viendo otra subida, pero está muy escapado de su media. Entonces, perfectamente, ojo, esto es siempre y cuando se produzca alguna crisis, algún detonante que no se está viendo. Lo que se está viendo es una disminución en el crecimiento en Estados Unidos, no se está viendo una crisis, no se está viendo que caiga a niveles negativos. ¿Ya? Ojo con eso, para que no se confundan. Si se detona una crisis, perfectamente podríamos ver a la bolsa de Estados Unidos volver a zonas de 2.500 aproximadamente. Eso significa una caída adicional de un 17%, lo cual para la bolsa es harto, una caída de un 17% es harto, ¿ya? Pero no es más de lo que ya ha caído el IPSA desde octubre a la fecha, que estaba cayendo un 15%. Entonces esto es lo que me preocupa. ¿Cuál es mi escenario para el 2020? Sigo siendo alcista. Lo que yo les mencionaba antes era netamente una preocupación, pero no hay datos que me indiquen que la bolsa de Estados Unidos debiese caer. El crecimiento en Estados Unidos está sobre el 2% y las proyecciones es que se mantengan sobre el 2%, a pesar de que disminuya el crecimiento, va a seguir creciendo sobre el 2%. La tasa de desempleo en Estados Unidos está en torno al 3,5% promedio, o sea, aproximadamente, un poquito más, 3,7%. Da igual si es 3,5 o es 3,7. El tema es que es pleno empleo igual. Estados Unidos está en pleno empleo. Es la tasa más baja de los últimos 50 años. Inflación en torno a los rangos meta. La meta inflacionaria de la Reserva Federal es un 2%, está en torno a un 1,6, un 1,7, es decir, todavía incluso tiene un poco más de espacio en la Reserva Federal para bajar tasas y que de esta forma suba, o sea, incentive un poco la economía. Por ende, las proyecciones para la bolsa de Estados Unidos para el 2020 son alcistas, a no ser que se produzca alguna crisis importante. ¿Hasta dónde? Hasta los 3.500 puntos. Es decir, nosotros todavía estamos esperando 3.500 puntos, primer objetivo. Segundo objetivo, 4.000 puntos aproximadamente. Es decir, nosotros estamos esperando una subida incluso de un 30%, no les diría que para el 2019, para el 2020, sino que para el 2020-2021. Me la jugaría más por una subida hacia 3.500, que eso sería una subida de aproximadamente un 12% en la renta variable para el año 2020. Eso concuerda y tiene mucha lógica y tiene mucho sentido, sobre todo si es que la Reserva Federal de Estados Unidos continúa bajando la tasa de política monetaria para incentivar la economía. ¿Ok? Y para el DAX alemán, atento a esto. La renta variable europea, ¿por qué escogí el DAX? Porque finalmente Alemania es la principal economía de Europa, simplemente para tenerla como referencia. Este es el crecimiento que ha tenido la renta variable alemana desde el 76 a la fecha.
Y lo más probable que haga ahora en el corto plazo, yo te diría que incluso antes de fin de año, la renta variable de Alemania es retomar su valor histórico, es decir, ir a buscar su máximo histórico que está en los 13.560 aproximadamente. En los 13.560 y hasta ahora en 13.166. Lo más probable es que veamos un alza de un 3% en lo que quede de año. Y acá va a depender mucho lo que ocurra con el tema Brexit, ¿ya? ¿Cómo va a ser la salida del Reino Unido de Europa? ¿Va a salir con acuerdo el 31 de enero? ¿Va a salir sin acuerdo? Tenemos que estar muy pendientes a eso. Porque si es una salida ordenadas con acuerdo, lo más probable es que veamos superaciones en el DAX de los 13.600. ¿Y cuál es la proyección en ese caso? ¿Cómo hacemos estas proyecciones? A través de la expansión de Fibonacci. Tomo el último mínimo, máximo, mínimo. Si se dan cuenta, coincide perfecto con los 13.620 en el primer objetivo. Y el segundo objetivo ya serían incluso los 16.417 para los próximos 2 años aproximadamente. Eso significa 16.400 dividido en 13.166, una subida incluso en los próximos años, 2 años, de un 24% en la renta variable europea. Esas son las proyecciones. Ojo, siempre y cuando haya una salida ordenada de Reino Unido de la Unión Europea. Va a depender mucho, mucho de eso. ¿Ya? Eso con respecto a la renta variable. Entonces, por ende, para el 2020, recapitulando, estamos alcistas en renta variable, sobre todo en renta variable europea y americana de países desarrollados. Estamos bajistas en materias primas, estamos bajistas en el dólar y estamos alcistas en el oro. ¿Ya? Ahora, ¿qué ocurre? Para ya ir terminando el seminario, ¿qué ocurre con el IPSA? La bolsa de Chile, el principal índice de Chile. Si nos damos cuenta, el IPSA está metido dentro de un canal bajista, donde acá tenemos techo, 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 y acá tenemos zonas de piso. Se está moviendo dentro de este nivel, ¿ya? Acá yo agregué un indicador que se llama banda de Bollinger para identificar el precio medio, y el precio medio es de 4.925, es decir, es probable que veamos ataques hacia los 4.925. Pero antes de eso debiésemos ver caídas hacia los 4.400, 4.500, que son los pisos de este canal nuevamente, ¿ya? Ahora, si cae por debajo de 4.500, lo que tenemos es una caída estrepitosa. ¿Cómo lo hacemos? Tomamos la amplitud de este canal y lo proyectamos desde el punto de ruptura. Y eso nos da una proyección bajista del IPSA hasta los 4.000 puntos, ¿ya? Lo cual hace mucho sentido considerando la situación económica, o sea, más que la situación económica, es la situación política y la situación social del país, que va a repercutir en la situación económica. ¿Cómo va a repercutir? Aumento del riesgo país, aumento de la inflación, disminución del crecimiento, probablemente aumento de las tasas de desempleo, y todo esto debiese generar una caída en el IPSA hacia los 4.000 puntos. Entonces, ¿cuál es la sugerencia y la conclusión del seminario? Si tú estás invertido en acciones de Chile, lo que te sugiero es o cubrirte en acciones de Estados Unidos y acciones de Europa, más de Estados Unidos que de Europa, ya, opinión personal más que nada, ya, pero por lo general ya es desde los últimos 10 años, siempre la renta variable de Estados Unidos viene haciendo un mejor trabajo que la de Europa. Cuando sube la renta variable, sube más Estados Unidos que Europa. Cuando baja la renta variable, baja más Europa que Estados Unidos. Por lo general, siempre Estados Unidos está trabajando, o por lo menos está haciendo mejor las cosas en cuanto a crecimiento, y así también lo demuestra la inflación, el crecimiento y la tasa de desempleo. ¿Qué repercute finalmente en la bolsa, en el Standard & Poor's de Estados Unidos? Si tú estás comprado con acciones IPSA o tienes inversiones inmobiliarias, considerando el contexto actual, lo que yo te puedo sugerir es cubrirte en activos refugios como oro, o comprar renta variable extranjera como Estados Unidos, mantenerte en el fondo A, ¿ya? Sobre todo considerando que el fondo E es uno de los fondos que más ha perdido
Y no es porque sea el más seguro el que no va a perder, es simplemente porque está expuesto a inversiones que hoy en día son más riesgosas, simplemente, como los bonos. Una inversión en Chile hoy en día es mucho más riesgosa que una inversión en Estados Unidos o que en Europa incluso. Lo que no ocurría hace un tiempo atrás. Entonces es muy probable que veamos una caída en la bolsa de Chile hacia los 4.000 puntos. Hoy día está en 4.740. Es decir, podríamos perfectamente ver una caída de un 15% adicional en la renta variable chilena. ¿Cuál es la sugerencia entonces? Comprar instrumentos refugio, comprar renta variable americana, comprar oro, comprar franco suizo, comprar yenes. Ya todo eso lo puede hacer con XT en la plataforma. ¿Ya? Y tener mucho cuidado con el tipo de cambio, con el dólar. Ya vemos un dólar más debilitado, por ende si vemos un tipo de cambio en torno a los 7.60, se abren muy buenas posibilidades para poder comprar. ¿Ya? Estimados, eso ha sido el seminario del día de hoy, espero que les haya servido. No sé si tienen alguna duda o consulta con respecto a estos temas. Juan me pregunta si podríamos ver niveles interesantes en el dólar en los próximos días o semanas. Sí, por supuesto, en el fondo, si vamos a ver el dólar peso, tendríamos que verlo en gráficos de menos temporalidad, ¿no? Lo que yo haría con el dólar peso, específicamente en corto plazo, sería esperar la zona de 7.85 para tomar posiciones de compra con objetivos alcistas hasta 820. Eso es lo que haría en corto plazo con el dólar. A ver, acá me preguntan acá, durante septiembre, antes de la crisis, hubo muchos traspasos al fondo E. Ya, ok. Buscando seguridad ante la crisis social y se encuentran con este resultado negativo. Ya, sí, efectivamente. ¿Qué se les puede decir a estas personas? ¿Cuál es el consejo? A ver, el consejo es no, primero que todo, no dejarse llevar por el pánico e informarse obviamente siempre lo mejor posible. Ya, por eso estamos nosotros. Nosotros lo que hacemos es darles información, formarlos también para el tema de los mercados. Gran parte de estos movimientos de huida de un fondo a otro vienen fomentados por el desconocimiento del funcionamiento de dichos fondos. Ojo con eso. Y cuáles son sus inversiones, cuáles son sus mercados. Muchas personas dicen, ya voy a ir del A al E porque es más seguro. Pero ¿sabes cuáles son las inversiones que está haciendo el fondo E? ¿En qué están comprando? ¿Qué están vendiendo? ¿En qué proporción? Lo más probable es que no. ¿Ya? Entonces ese es el consejo. No dejarse llevar por el pánico e informarse lo mejor posible. Perfecto, no de nada. Así que, estimados, eso ha sido el seminario del día de hoy. Muchas gracias por su participación. Espero que les haya servido y nos vemos en una próxima oportunidad. Que estén muy bien.